Con sus imponentes 8.848 metros de altura, el monte Everest reina supremo como la montaña más alta del planeta. Situado en la subcordillera Mahalangur-Himal, parte de la majestuosa cordillera del Himalaya, la cumbre del Everest se encuentra en la frontera entre el Tíbet y Nepal, marcando un punto de encuentro de culturas y geografías. Este colosal gigante natural está rodeado por un aura de misterios y leyendas, siendo escenario de diversas historias y fenómenos inexplicables que han capturado la imaginación del mundo. Hoy, vamos a sumergirnos en un viaje fascinante, revelando 17 de los misterios más intrigantes y sorprendentes que rodean al monte Everest. Prepárate para desafiar tu mente y agudizar tu sentido de la aventura con estos increíbles enigmas. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. 17. El misterio de Mallory e Irvine. Podrías pensar que Sir Edmund Hillary fue el primero en alcanzar la cima del Everest en 1953. Sin embargo, existe una teoría alternativa. George Mallory y Sandy Irvine, dos alpinistas ingleses, podrían haber sido los primeros en 1924. Observados solo como pequeñas manchas negras a través de un telescopio, estaban a escasos 30 metros de la cima. Desafortunadamente, desaparecieron y nunca se confirmó si alcanzaron la cumbre o no. Mallory, ya familiarizado con el Everest, estaba en su tercera expedición a la montaña. Formó parte de la expedición británica de reconocimiento en 1921, que cartografió el área alrededor de la montaña. Fue el primer europeo en ver la ladera oeste y se dio cuenta de que los cilindros de oxígeno eran esenciales para escalar a altitudes tan elevadas. Eligió a Irvine como su compañero porque era bueno manejando el equipo de oxígeno. Partieron con 5 porteadores y un guía. El guía se quedó atrás para hacer un reconocimiento de la montaña, mientras Mallory e Irvine continuaron. Una tormenta de nieve los alcanzó y el guía les gritó que regresaran, pero nunca más los vio. Al día siguiente encontró su campamento vacío. 2 sacos de dormir estaban dispuestos en forma de T, pero no había señal de los alpinistas. El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999, pero eso no resolvió el misterio. Su cámara, que podría haber probado que alcanzaron la cumbre, estaba desaparecida, pero había una pista. Antes de la ascensión, Mallory había prometido a su esposa, Ruth, que dejaría su foto en la cumbre. Llevaba la foto en el bolsillo interno, pero no estaba con él cuando murió. ¿Será que Mallory e Irvine fueron los primeros en conquistar el Everest? Bueno, creo que nunca lo sabremos. 16. Montaña embrujada. El monte Everest no es solo el pico más alto del mundo, sino también el más misterioso. Diversos montañistas han compartido experiencias de fenómenos inexplicables y visiones perturbadoras durante sus escaladas. Esto plantea la pregunta: ¿alberga el Everest los espíritus perturbados de aquellos que perdieron sus vidas allí? Una narrativa particularmente inquietante fue compartida por Pemba Dorje, un Sherpa que escaló el Everest en 2004. Describió haber visto figuras sombrías que surgían de repente, extendiendo sus manos como si buscaran ayuda o alimento. Creía que eran los fantasmas de alpinistas muertos, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. No fue el único en presenciar tales cosas. Muchos otros relataron haber oído voces, visto luces o sentido toques fríos en la montaña. ¿Cuál es la verdad detrás de estos avistamientos aterradores? ¿Son solo alucinaciones causadas por la falta de oxígeno y las condiciones extremas? ¿O son evidencias de algo sobrenatural acechando en el Everest? ¿Qué piensas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 15. La zona sin retorno. Uno de los descubrimientos más aterradores en el monte Everest es la zona sin retorno. Esta es una región por encima de los 8.000 metros, donde el aire es tan enrarecido que apenas puede sostener la vida. La mayoría de las fatalidades en la montaña ocurren aquí, ya que los alpinistas luchan por respirar, incluso con oxígeno extra. El clima también es brutal, a menudo obligándolos a retroceder o enfrentar la muerte. Es por eso que la zona sin retorno también se conoce como la zona de la muerte, un lugar donde solo los más valientes o imprudentes se atreven a aventurarse. 14. Ataque de los Sherpas. Muchas personas que escalan el Everest esperan una experiencia divina e incluso imaginan ver el cielo desde la cima. Pero para John Griffiths, un alpinista británico, y sus 2 amigos,
La travesía se convirtió en una pesadilla cuando enfrentaron a una multitud de Sherpas enfurecidos, que bloquearon su camino y amenazaron sus vidas. Los Sherpas son un pueblo nativo de Nepal, que vive a la sombra del Everest. Son conocidos por sus habilidades y resistencia en altitudes elevadas, pero también son protectores de su tierra y cultura. Griffiths y sus amigos tuvieron una discusión con algunos Sherpas, que los acusaron de desobedecer sus reglas y tradiciones. Pensaron que era un malentendido menor, pero estaban equivocados. Los Sherpas volvieron con venganza. Reunieron a unos 100 hombres, armados con piedras y palos. Escondieron sus rostros con pañuelos y atacaron a los alpinistas sin piedad. Griffiths y sus amigos intentaron dialogar con ellos, pero fue inútil. Estaban en minoría y en desventaja. Habrían sido asesinados si no fuera por la ayuda de algunos alpinistas valientes del Campamento 2 que vinieron en su rescate. Una de ellas era Melissa Arnott, una estadounidense que había escalado el Everest 4 veces. Conocía bien a los Sherpas y percibió el peligro. Aconsejó a Griffiths y a sus amigos que dejaran la montaña lo más rápido posible antes de que fuera demasiado tarde. Siguieron su consejo y escaparon con vida, pero tuvieron que abandonar su sueño de alcanzar la cumbre. Este fue un descubrimiento aterrador que nunca olvidarían. 13. Sonidos extraños. El monte Everest está lleno de historias, pero una de las más aterradoras es sobre los sonidos misteriosos que mantienen a los alpinistas despiertos. Por la noche, cuando el sol se pone, la montaña se convierte en una pesadilla. Un ruido fuerte y horrible resuena por los valles, alcanzando largas distancias. Parece que la montaña está viva y enfadada. ¿Cuál es la fuente de ese sonido terrible? Dave Hahn, un alpinista veterano que alcanzó la cima del Everest 15 veces, fue el primero en informar sobre este fenómeno. Dijo que vio enormes trozos de nieve y hielo cayendo desde los picos, estrellándose contra el suelo. El sonido era tan insoportable que no podía dormir. Se preguntaba qué estaba causando ese caos. Los científicos finalmente encontraron la respuesta. Dicen que el sonido del hielo es el resultado del rápido cambio de temperatura en el Himalaya. Cuando el sol se pone, los glaciares alrededor del Everest comienzan a agrietarse y romperse. El hielo cae desde grandes alturas, creando un ruido ensordecedor. Los investigadores dicen que esto es una señal del cambio climático y del derretimiento de los glaciares. Este es el sonido del hielo, y es aterrador. 12. Huellas del Yeti. Imagina escalar el monte Everest, la montaña más alta y peligrosa del mundo. Mientras buscas un camino hacia la cima, ves algo extraño. Una huella gigantesca en la nieve, diferente a la de cualquier animal, con dedos semejantes a los humanos. Pero ¿cómo podría una persona caminar descalza en el frío congelante? Esto fue lo que le ocurrió al alpinista Eric Shipton en 1951. Encontró huellas inusuales, de una criatura gigante bífida, e incluso algunos pelos cerca. ¿Sería el legendario Yeti una bestia mítica del Himalaya? Los científicos han intentado responder esta pregunta durante décadas, usando la más reciente tecnología y análisis de ADN, pero los resultados han sido inconclusos y sorprendentes. El pelo que Shipton encontró no correspondía a ningún animal conocido. Era una especie nueva y única, nunca vista antes. ¿Podría esto ser la prueba de que el Yeti existe? ¿O es solo un engaño? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, a menos que encontremos más evidencias o logremos vislumbrar a la escurridiza criatura. Hasta entonces, el misterio del Yeti permanece sin solución. 11. El día más aterrador. Jim Davidson, un alpinista y geólogo, enfrentó el día más aterrador de su vida en el Everest en 2015. Estaba en el Campamento 1 cuando un terremoto masivo de magnitud 7.8 sacudió la montaña. Fue el día más mortal en la historia del Everest, cobrando 18 vidas en la montaña y más de 9,000 en Nepal y países vecinos. Davidson sobrevivió al terremoto, pero quedó atrapado durante 11 días, tiempo durante el cual ayudó a otras víctimas. A pesar del trauma, Davidson, que tenía más de 50 años, no renunció a su sueño de alcanzar la cima. Regresó al Everest un año después, tras entrenar hasta 12 horas al día. Finalmente alcanzó su objetivo y se situó en el punto más alto del mundo, el punto más alto de la Tierra. Envió un mensaje a su esposa desde allí diciendo: «Estoy en la cima del mundo, el punto más alto de la Tierra». 10. Vida silvestre. Cuando piensas en el Everest, la vida silvestre puede no venir a la mente, pero hay una revelación sorprendente. Las condiciones extremas en la montaña,
El clima impredecible y la alta altitud no parecen ideales para la vida, pero la vida silvestre prospera a 8.848 metros. El Everest es hogar de arañas saltadoras del Himalaya, criaturas resistentes que soportan las condiciones adversas. En 1924, una expedición británica incluso descubrió especímenes únicos de saltamontes exclusivos del Everest. Depredadores más grandes, como el evasivo leopardo de las nieves y el tahr del Himalaya, un mamífero con cuernos adaptado a acantilados rocosos, deambulan por las laderas. Osos negros del Himalaya habitan los bosques en la base, compartiendo espacio con el tahr. Sorprendentemente, el raro panda rojo, similar a un binturong, reside en elevaciones más bajas, evitando la cumbre de la montaña. Estas criaturas, adaptadas a los desafíos del Everest, desafían las expectativas. 9. Expedición rusa. Antes de que el mundo supiera que Hillary y Tenzing habían conquistado el monte Everest en 1953, una expedición secreta soviética intentó alcanzar la cima por el norte en 1952. Tenían un plan audaz de plantar estatuas de Lenin y Stalin en el techo del mundo, pero nunca regresaron de su campamento final a 7.925 metros, y las autoridades soviéticas negaron que existieran. Solo un artículo de Evgeny Gibenreiter en el Alpine Journal en 1953 insinuó su destino. Durante décadas, nadie supo qué les pasó, hasta un descubrimiento impactante en 2017. Un equipo de rescate encontró 4 cuerpos en una tienda en el cuarto campamento, mientras buscaban a un alpinista eslovaco que murió de enfermedad de altura, pero ninguna de las agencias oficiales había reportado alpinistas desaparecidos ese año. ¿Quiénes eran esos 4 cadáveres y cómo llegaron allí? El Ministerio de Turismo de Nepal alegó que eran de una expedición del año anterior, pero eso no explicaba por qué no fueron reportados o buscados. Los alpinistas no desaparecen sin dejar rastro, y aquellos que no regresan siempre son recordados o investigados. Pero estos 4 permanecen anónimos y misteriosos, como muchos otros que perecieron en la montaña más alta y enigmática. 8. Julius Sterk. Era conocido como la máquina suiza, una leyenda en el mundo del alpinismo. Julius Sterk tenía un sueño: escalar el Everest desde ambos lados de una sola vez, una hazaña nunca antes realizada. Había conquistado muchos picos que otros no se atrevían, como el Tenkampochi y el Annapurna. Estableció récords de velocidad y ganó premios por su habilidad y coraje. Sterk no solo era rápido, sino también elegante y audaz. Podía enfrentar las rutas más difíciles con facilidad, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas. Pero en abril de 2017, su vida fue interrumpida por un trágico accidente en la parte occidental de la ruta estándar hacia la cumbre del Everest, una ruta que ya había escalado antes. Para un alpinista de su calibre, fue un cruel revés del destino. Nadie sabe con certeza qué hizo que Sterk perdiera el equilibrio y cayera más de 275 metros hasta su muerte. Tal vez fue la nieve derretida, el hielo resbaladizo o la falta de oxígeno. Tal vez fue solo mala suerte. Sus compañeros de escalada estaban demasiado lejos para ver lo que pasó y solo pudieron informar la triste noticia. Fue una de las pérdidas más dolorosas en el Everest. 7. Enorme cantidad de excrementos. Puedes conocer el monte Everest por su majestuosa vista, pero ¿sabías que también esconde un sucio secreto? La montaña está repleta de residuos humanos, y esto está convirtiéndose en una seria amenaza para el medio ambiente y la salud de los alpinistas. Cada año, miles de visitantes van al Everest, pero dejan atrás más que solo sus huellas. También producen impresionantes 5.443 kilos de excrementos, que no tienen a dónde ir sino hacia abajo. El problema es que no hay una forma adecuada de desechar los residuos en la montaña. La mayoría de los alpinistas no quieren cargarlos de vuelta, y no hay baños ni instalaciones de saneamiento en el camino. Los residuos terminan en fosas abiertas, vertederos o basurales, contaminando las fuentes de agua y el suelo. Muchas personas se enferman por beber el agua contaminada, incluso antes de llegar al campamento base. Algunos residentes locales que hospedan a los turistas en las aldeas más bajas también sufren por la falta de gestión de residuos. No tienen infraestructura ni recursos para manejar la afluencia de personas y sus residuos. La montaña se está convirtiendo lentamente en un enorme vertedero, arruinando la belleza natural y la biodiversidad de la región. 6. Valle del Arco Iris. Puedes pensar que el monte Everest es un lugar de nieve y hielo puros, pero hay un punto donde está lleno de colores. Se llama Valle del Arco Iris.
Pero no es un lugar feliz. Es un lugar donde cientos de alpinistas murieron y sus cuerpos permanecen allí, congelados y preservados. Los colores provienen de sus chaquetas, que destacan contra el fondo blanco. Son un recordatorio sombrío de los peligros de escalar el Everest y de las vidas que se perdieron en la búsqueda de la gloria. El Valle del Arcoíris es parte de la zona de la muerte, donde el aire es enrarecido y el clima severo. Es un lugar donde puedes ver la belleza y el horror del Everest al mismo tiempo. 5. Fósiles marinos. En una revelación sorprendente, la NASA confirmó la presencia de fósiles marinos en la cumbre del monte Everest. Este descubrimiento inquietante dejó a los científicos perplejos y preocupados. Algunos argumentan que estos hallazgos validan la narrativa bíblica del diluvio en el libro de Génesis, mientras que otros permanecen escépticos. Sin embargo, la NASA insiste en que estos fósiles marinos apoyan la teoría científica de la tectónica de placas. Esencialmente, el Everest estuvo alguna vez sumergido en el océano, y la formación de la montaña se atribuye al movimiento de las placas tectónicas a lo largo de impresionantes 100 millones de años. ¿Cuál explicación crees? ¿El diluvio de la Biblia o las afirmaciones de los científicos sobre la madre naturaleza hace millones de años? 4. La historia de Maurice Wilson. Maurice Wilson, un soldado, abrazó el poder de la oración y el ayuno, atribuyéndoles la cura de su enfermedad en 1932. Impulsado por la fe, planeó demostrar sus convicciones escalando el Everest en 1934, a pesar de no tener experiencia en alpinismo. Creyendo en la asistencia divina, Wilson subió hasta casi 7,000 metros. Sin embargo, un enorme muro de hielo obstruyó su camino. Los Sherpas que lo acompañaban aconsejaron la retirada, pero Wilson, ignorando sus súplicas, escribió en su diario: "Este será un último esfuerzo", y siguió adelante. Trágicamente, nunca tuvo éxito y murió de agotamiento en su tienda unos días después. 3. El ángel de la guarda. En 1975, dos alpinistas británicos, Dougal Haston y Doug Scott, alcanzaron la cima del Everest, pero demasiado tarde. Tuvieron que pasar la noche en la zona de la muerte, donde el aire es enrarecido y frío. Cavaron un agujero en la nieve y se metieron, esperando sobrevivir. No tenían oxígeno, comida y un calentador moribundo. Estaban condenados. Pero entonces, algo extraño sucedió. Sintieron a otra persona en el agujero con ellos, una presencia cálida y amigable. Les habló, dando consejos y ánimo para mantenerlos vivos. No estaban solos. No fueron los primeros en experimentar esto. Muchos otros alpinistas han sentido una presencia similar en el Everest. ¿Podría ser un ángel de la guarda que los ayudó en su hora más oscura? ¿Cuáles son tus pensamientos? 2. El snowboarder desaparecido. Marcos Siffredi, un hábil snowboarder, era un hombre que desafiaba las probabilidades. En 2001, logró lo que nadie había hecho antes. Descendió del Everest en snowboard desde la cima hasta la base. Conquistó el Norton Couloir, una ladera empinada y peligrosa, en 2 horas. Pero no estaba satisfecho. Quería intentar el Hornbein Couloir, una ruta más peligrosa e inexplorada. Al año siguiente, ignoró las advertencias de los Sherpas, que sintieron un cambio en el clima y su cansancio. Partió en su snowboard y desapareció en el aire enrarecido. No se encontró rastro de él ni de su tabla. Los Sherpas se preguntaban si había caído en una grieta o sido llevado por una avalancha. Su misterio permanece sin solución. 1. Más de 200 cuerpos muertos. El monte Everest, aunque tiene el pico más alto del mundo, también es el más mortal. Más de 200 alpinistas han perecido en sus laderas, y muchos de ellos aún permanecen allí, congelados en el tiempo. Algunos están escondidos a la vista, pero otros son visibles para quienes se atreven a escalar la montaña. Uno de los restos más conocidos es el de Tsewang Palhor, o Botas Verdes, como se le conoce por el color de sus zapatos. Murió en una feroz tormenta en 1996, y su cuerpo ha estado cerca de la cumbre desde entonces. A veces, la nieve lo cubre, pero otras veces, está expuesto a los elementos y a los ojos de los alpinistas. Tienen que pasar por encima de sus piernas para alcanzar su objetivo o abandonar su sueño. Los alpinistas, en su mayoría, ven tales cuestiones como trágicas, pero inevitables. Para el resto de nosotros, sin embargo, la idea de que un cadáver pueda permanecer a la vista durante casi 20 años puede parecer increíble. Y eso me hace pensar,
¿Vale realmente la pena escalar el Monte Everest al costo de la propia vida? ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto? Deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video.